Bienvenidos una vez más a Basket 365. Soy Denis y en el vídeo de hoy vamos a seguir con mis planes para la agencia libre de cada uno de los equipos de la NBA y ahora llega el turno de los Miami Heat, un equipo que ha superado todas las expectativas con creces y sí, al final ha perdido en las finales de la NBA, pero han llegado a las finales de la NBA y llegaron al partido 5 contra unos Denver Nuggets que era un equipo claramente superior y contra los que aún así pelearon bastante. Es verdad que Miami solo ganó un partido, pero estuvieron luchando hasta el final, incluso en este quinto partido estuvieron cerca. Y vamos ahora a hablar de qué es lo que pueden hacer para seguir compitiendo de cara a la próxima temporada, porque Miami está en una situación complicada. Son un equipo que en mi opinión está más en declive que en ascenso, dado que su estrella principal, Jimmy Butler, ya tiene una edad más que considerable y se notó durante los playoffs, creo. A lo largo de los partidos se le veía peor físicamente, se tenía que reservar más y tal vez solo salir de verdad en los minutos finales a rendir, como hemos visto a Jimmy Butler jugar, sobre todo en la primera ronda de playoffs. Y en medio de todo esto, a nivel salarial está en una situación complicada y eso, los Heat van a tener que hacer bastantes malabares para volver a competir la próxima temporada, pero después de llegar ahora a las finales de la NBA, no me imagino que se vayan a rendir. Y en el vídeo de hoy lo que os traigo es un plan que ya he grabado realmente, porque este plan lo grabé antes del partido 7 entre los Boston Celtics y los Miami Heat, optimista de mí como fan de los Celtics, que creía que Boston podría ganar ese séptimo partido y Miami quedaría eliminado. Y he estado revisando el plan y es que no ha cambiado, así que me parece una tontería volver a grabarlo, simplemente cambiamos la intro. Esto es antes de que me haya cortado el pelo, es un cambio de look radical, pero creo que el plan os va a gustar y os animo a que, por supuesto, si os gusta la NBA, si os gustan los planes, si os gusta el draft o la agencia libre, porque ahora va a haber muchísima cobertura de todo eso, os suscribáis al canal si no lo habéis hecho todavía, le deis a like, comentáis debajo lo que os parece. No contesto a todo, pero os aseguro que leo todos los comentarios. Y ahora ya sí, os dejo con el plan para los Miami Heat de cara a esta temporada 2023. Espero que os guste. Los Heat son un equipo que lleva muchos años compitiendo a un nivel altísimo y llegando muy lejos en playoffs, pero están en una situación complicada porque la plantilla es muy cara, tienen dos agentes libres clave, Max Strus y Gabe Vincent, tienen que liberar salario de alguna manera, están limitados a la hora de mover picks, parece que no es para tanto, pero le deben a los Thunder su pick de 2025 de primera ronda y está protegido, así que realmente no pueden mover su pick hasta posiblemente 2028 a menos que levanten esa protección, y eso limita mucho la flexibilidad de unos Heat que van a tener que hacer malabares ya solo para mantener su plantilla y ya no digamos para mejorar. Actualmente, sin contar con ninguno de sus agentes libres siendo renovados, los Miami Heat ya están a 2,9 millones de dólares de ese segundo tax apron, ese nuevo impuesto de lujo que se ha establecido, que limita muchísimo a los equipos, les priva de su mid-level, les impide intercambiar su pick de dentro de 7 años, aunque eso creo que no se hace efectivo hasta 2024. Y básicamente los Heat son un equipo que va a ser muy caro, va a gastar mucho en impuesto de lujo y además va a estar muy limitado a nivel de recursos. En teoría podrían tener la mid-level de equipos sobre el impuesto de lujo de 7 millones de dólares, pero eso solo ocurriría si estuvieran 4 millones de dólares más abajo de donde están ahora mismo, y siendo realistas con renovaciones, lo más probable es que estén pagando mucho más de hecho. También tiene una excepción de intercambio de 4,7 millones de dólares, pero a menos que el propietario de los Heat, que es una persona rica, pero que de hecho no está pasándolo tan bien porque es propietario de una empresa de cruceros en un tiempo complicado. A menos que ese propietario esté dispuesto a gastar muchísimo dinero, no creo que la vayan a utilizar y tienen también la mínima del veterano disponible, que va a ser lo que tendrán. Controlan el pick 18 de este draft, no tienen ninguna elección en la segunda ronda y ese pick 18 cobrará aproximadamente unos 3,5 millones de dólares. Ese salario ya está contemplado en las cifras que os decía antes. Si movieran ese pick estarían ahorrando un poquillo más y estarían algo más lejos del segundo tax apron, pero seguirían siendo un equipo muy metido en el impuesto de lujo. Y lo que respecta a sus agentes libres están Udonis Haslem, Kevin Love, Max Strus y Gabe Vincent. Ninguno de los dos es agente libre restringido, tiene los derechos full berth en ambos casos, o sea que podrían pagarle lo que fuera necesario si es que llega a un acuerdo lógico. Cody Zeller también es un agente libre, Omer Yurtseven es agente libre restringido y sus dos jugadores en contrato dual en Jamal Cain y Orlando Robinson también finalizan contrato. Y vamos ahora a hablar de las fortalezas y debilidades de este equipo, de qué jugadores tienen en plantilla y luego hablaremos de las diferentes decisiones que creo que habría que tomar con este equipo. Y en este caso vamos a modificar un poco el formato del vídeo porque voy a daros opciones llegado a un punto, porque la decisión de Tyler Herro o no Tyler Herro va a cambiar mucho las cosas.
Los Heat, a nivel de fortalezas, destacan fundamentalmente por su defensa. Han sido una muy buena defensa, sobre todo en playoffs. Realmente han sido capaces de elevar el nivel de rendimiento a nivel defensivo. Mucho viene también de que Tyler Herro, que es un muy buen jugador ofensivo, es muy malo en defensa, y su ausencia ha ayudado a que la defensa de los Heat fuera mucho más complicada de superar. El entrenador es una clave también. Considero que Erik Spoelstra es el mejor entrenador de la NBA, y la suma de Erik Spoelstra más Jimmy Butler y Bam Adebayo y el núcleo de este equipo, con jugadores que realmente han elevado muchísimo su producción, es una de las principales fortalezas de los Heat. Incluso podríamos considerar que esa Heat culture es una fortaleza porque de verdad hay algo ahí, hay algo en el agua, no lo sé, pero esos jugadores llegan a Miami y juegan mejor. En lo que respecta a sus debilidades, son un equipo flojo a nivel ofensivo, y es verdad que han echado en falta a Tyler Herro, pero aún con él no han sido realmente letales a nivel ofensivo. Son un muy mal equipo a nivel de rebote. Bam Adebayo es un reboteador consistente y potente, pero tampoco es una bestia, y aparte de él tiene muchas limitaciones, sufren demasiado en ese aspecto, y son un mal equipo a nivel de tiro. Tiene un par de especialistas, Max Strus, Duncan Robinson, Tyler Herro es un buen tirador, pero en general necesitan mejores tiradores, y es algo en lo que están bastante limitados. Y en lo que respecta a sus jugadores en plantilla de cara a la próxima temporada, tienen a Jimmy Butler, Bam Adebayo, Kyle Lowry, Tyler Herro, Duncan Robinson, Victor Oladipo, que tiene una opción del jugador de 9,5 millones de dólares, y teniendo en cuenta que sufrió una lesión grave y ni siquiera sabemos si volverá a lo largo de la próxima temporada, estoy convencido de que va a tomar esa opción, lo cual supone mucho dinero para sus Miami Heat. Tienen también a Caleb Martin, que les ha salido de maravilla y tiene un par de años más de contrato, a Nikola Jovic, su pick de primera ronda del año pasado, y a Haywood Highsmith, que es uno de esos jugadores que consigue los Heat, un jugador no drafteado que llega a Miami y funciona, tiene un contrato no garantizado y es un muy buen defensor que estoy seguro que se quedará. Y lo que respecta a las necesidades de este equipo, necesita un base titular. Ese base titular a día de hoy es Kyle Lowry, pero es muy probable que tengan que moverlo, y ya sea Gabe Vincent o otro, no pueden quedarse sin base, y de hecho si pudieran mejorar sería ideal, pero va a ser muy complicado. Necesitan ganar profundidad, pero viendo la situación salarial de este equipo, creo que más bien necesitan no perderla, porque estaban limitados de profundidad y dos de sus jugadores más importantes, como decía antes, en Gabe Vincent y Max Strus, son agentes libres, y necesitan liberar mucho salario. Después de hacer las gestiones que considero que tendrían que hacer en este verano, los Miami Heat estarían pagando unos 28 billones de dólares más o menos por encima de ese segundo tax apron, y eso son cifras nivel Golden State Warriors. Es algo que Miami no va a poder tolerar, y van a tener que sacrificar picks y valor para bajar de rango salarial. Me parece inviable considerar que el propietario de los Miami Heat esté dispuesto a pagar más de 200 millones de dólares en salario de cada próxima temporada, así que alguien va a tener que cambiar de equipo. Vamos ahora a hablar entonces de los diferentes jugadores que finalizan contrato y de qué haría yo con cada uno de ellos. Para empezar, Jamal Cain, uno de los jugadores que tenía en contrato dual esta temporada, yo lo mantendría en contrato dual un año más. No ha demostrado gran cosa de momento, pero es uno de esos jugadores que tienen pinta de que van a funcionar. Es un alero, bueno en defensa, se mueve bien, habrá que ver cómo evoluciona a nivel ofensivo, pero creo que si sigue en Miami no sería raro que acabe siendo un jugador muy interesante. Y luego está el caso de Orlando Robinson, su otro jugador en contrato dual que se rompió el pulgar en febrero y para mí iba de camino a conseguir una plaza regular que al final se llevó Cody Zeller, y personalmente yo le ofrecería un contrato por la mínima al veterano. Siendo un jugador que solo tiene un año de experiencia, es más barato que incluso el resto de veteranos de la NBA, solo le tendrían que pagar 1,8 millones de dólares de mínima al veterano, lo pueden atar por varios años, y a mí me gustaron mucho los minutos de Orlando Robinson antes de su lesión. Trabaja duro, rebotea a muy buen nivel, juega con bastante calma, lo cual es muy interesante para un novato. A la hora de finalizar cerca ha tenido momentos muy interesantes, y creo que eso, los Heat podrían invertir en él y les podría salir bien. Y precisamente si invierten en Orlando Robinson, es posible que tengan que dejar ir a Omer Yurtseven. Es verdad que es agente libre restringido y no creo que vaya a tener un mercado enorme ni mucho menos, pero puestos a escoger entre Orlando Robinson y Omer Yurtseven, me gusta más Orlando Robinson, al menos a mí, y creo que es muy difícil para este equipo, que insisto, va a ser carísimo mantener a ambos, por lo que yo dejaría que Omer Yurtseven tanteara el mercado y seguro que algún equipo le ofrece un contrato. Y de igual modo, Cody Zeller fue una historia bonita, ayudó en estos playoffs, pero priorizaría una vez más a Orlando Robinson, así que es otro jugador que dejaría que se fuera en agencia libre. Y bueno, Udonis Haslem lo sabemos todos, ¿no? Ya lo anunció hace un tiempo, se va a retirar, ya está. Ha pasado mucho tiempo en este vestuario y sobre todo en ese banquillo. Es un gran veterano y si quiere convertirse en entrenador asistente del equipo, maravilloso, pero su plaza queda libre, dejarán de pagarle ya. Y esto va a ser muy importante en este equipo, precisamente en este año, porque puestos a dedicarle a alguien ese salario mínimo, aunque sea, es interesante que sea alguien capaz de aportar minutos en el campo, porque van a estar limitados a nivel de rotación. El único jugador de este equipo que tiene un contrato no garantizado y que creo que deberían garantizar sin dudarlo un segundo es Haywood Highsmith, el jugador que mencionaba antes, un alero a la pivot muy bueno en defensa, un jugador joven que tiene que mejorar a nivel ofensivo, sobre todo a nivel de consistencia desde tres. Hay partidos en los que los tiene y otros en los que no, pero
encaja de maravilla en este equipo, están muy faltos de defensa de ala y de profundidad de ala en general, y es alguien que creo que este próximo año podrá empezar a aportar algunos minutos de rotación. Confiemos en que él y Nikola Jovic también empiecen a aportar algunos minutos más porque los van a necesitar. Y por otra parte, lo mencionaba antes por encima, pero Víctor Oladipo tiene una opción de 9,5 millones de dólares y dada la dureza de su lesión, yo sospecho que la va a tomar y va a estar en la plantilla cobrando 9,5 millones de dólares. Puede que no juegue en todo el año, si vuelve, sospecho que será avanzada la temporada, tampoco soy médico, a lo mejor vuelve pronto, pero sea como sea, que no sorprenda que los Heat intenten mover a Oladipo, aún tenido que sacrificar valor, porque esos casi 10 millones de dólares en salario de cara a la próxima temporada para Miami va a ser mucho dinero y no pueden permitírselo tenerlo como salario muerto. Kevin Love llegó como refuerzo de buyout, algo que por cierto no van a hacer el próximo año porque como van a estar casi seguro por encima del segundo tax apron, no van a poder conseguir jugadores en el mercado de buyout, es una de las restricciones nuevas que ha añadido la nueva CBA, pero eso, Kevin Love llegó y les ayudó bastante. Ha habido momentos en los playoffs en los que era injugable a nivel defensivo, pero también ha habido momentos en los que ha ayudado mucho. Le pagaron un poco de más el año pasado y tal vez sea con intención de intentar ofrecerle un contrato más grande ahora. Me sorprendería, tal vez le puedan ofrecer un contrato de unos 4 millones de dólares o así, pero con lo caro que va a ser este equipo, puede que más bien la línea sea ofrecerle la mínima del veterano, que para Kevin Love serán 3 millones y algo, a nivel de impacto salarial en el equipo son más bien unos 2 millones de dólares, y retenerlo por un año más. Creo que Love estará cómodo en Miami, tiene pinta de que le ha gustado la experiencia y al final aporta tiro a un equipo que realmente lo necesita, experiencia, y hay partidos en los que está bien y otros en los que no, eso está claro, pero en los partidos en los que está jugando bien realmente les ayuda. Y vamos ahora a hablar ya de los agentes libres más importantes, y el primero es Gabe Vincent. Teniendo en cuenta que es muy probable que tengan que mover a Kyle Lowry, necesitan descargar esos 30 millones de dólares de salario, y Lowry no ha sido terrible, pero cobra demasiado. Y teniendo en cuenta eso, Gabe Vincent es una prioridad. Es un jugador que está a punto de cumplir 27 años, o sea que no es tan joven, y no es que ponga unos números tremendos, pero ha sido importante esta temporada. Cada año en Miami ha ganado cada vez más importancia. En los playoffs ha jugado bien, ha sido un jugador clave para ellos, que de hecho han echado mucho en falta en algunos partidos por lesión. Y Vincent va a cobrar bastante, sospecho. No es agente libre restringido. Pueden pagarle lo que sea, no sé hasta qué punto va a recibir unas ofertas tremendas por parte de otros equipos, pero estoy seguro que va a cobrar más de 10 millones de dólares por año. Yo he calculado, siendo pesimista, unos 13 millones de dólares de salario inicial, o sea, un poco más que la mid-level. Creo que por eso, como máximo, Miami lo podría conseguir retener. Tal vez consigan que sea un poco menos y sea unos 11 millones, todo ayuda para este equipo. Pero eso, Gabe Vincent se tiene que quedar a menos que alguien quiera ofrecerle 15, 16 millones en ese caso. Lo tienen que dejar ir. Pero estamos hablando de un jugador que esta última temporada para los Heat promedió 26 minutos de juego por partido, 9,4 puntos, 2 rebotes, 2,5 asistencias, 5 triples intentados, un 40% de acierto en sus tiros de campo y un 33% desde 3. Y es verdad que a nivel de eficiencia y a nivel de números no destaca en absoluto. Pero en estos playoffs, en el momento de que Tyler Herro se lesionó y necesitaron más responsabilidad por su parte, ha sido un jugador que realmente ha elevado su producción y les ha aportado 31,5 minutos de juego, 13,3 puntos, 2 rebotes, 4 asistencias por partido, ha elevado considerablemente su reparto de juego, 6,4 triples intentados, un 41% de acierto en sus tiros de campo y un 38% desde 3. Y eso, al final, teniendo en cuenta que es un equipo tan limitado de bases y que Gabe Vincent es un jugador que les funciona, tienen que pagarle, aunque vaya a suponer mucho dinero para ellos. Y aún más prioritario que Gabe Vincent, en mi opinión, es Max Strus. Strus es otro jugador en una situación similar. Es agente libre sin restricciones, pueden pagarle lo que sea, y siendo un tan buen triplista en esa posición de escolta, tal vez alero, que no es un lastre defensivo, no es un buen defensor, pero no es un lastre defensivo, y eso se ha notado mucho en estos playoffs, donde sustituyendo a Tyler Herro ha mejorado bastante el equipo a nivel de defensa global. Estamos hablando de una fórmula que recibe mucho dinero. Yo he leído rumores incluso 20 millones de dólares por año por Max Strus, no me lo creo. Pero sospecho que algo cercano a los 15 millones de dólares puede que llegue a cobrar, y en esa cifra estaba pensando más o menos. Puede parecer mucho, de hecho es tal vez repetir un poco el caso de Duncan Robinson, pero como mínimo es un mejor defensor. Pero yo estaba pensando en un salario inicial de unos 15 millones de dólares por Max Strus, tal vez un contrato de 3 años, 45 millones de dólares o 4 años, 60, con suerte un salario inicial un poco más bajo de 15 millones de dólares, y creo que eso sería suficiente para mantenerlo, y me parece que ha sido clave para ellos en los periodos pasados y en estos también. Su última temporada regular no fue tan potente, pero
al final se ha elevado para la ocasión en 2 años consecutivos y eso te hace ganar mucho dinero. Esta última temporada Max Strus promedió 28,4 minutos de juego por partido, 11,5 puntos, 3,2 rebotes, 2 asistencias, 7 triples intentados, un 41% de acierto en sus tiros de campo y un 35% desde 3, y han llegado a los playoffs y ha promediado 29 minutos de juego, 10,5 puntos, 3 rebotes, 1 asistencia, 5,7 triples intentados con un 36% desde 3, un 46% de acierto en sus tiros de campo, y al final es un jugador que tiene gravedad porque es un muy buen tirador y es capaz de mantenerse en el campo en momentos importantes, y eso es algo que le va a hacer ganar bastante dinero después de un comienzo muy duro de carrera en el que parecía que Max Strus no iba a conseguir aferrarse a la NBA, pero es llegar a Miami y las cosas cambian para este tipo de jugadores. Y eso, es verdad que es mucho dinero, como decía antes, unos 15 millones de dólares de salario total, pero creo que puede llegar a ganarlo, y he calculado entonces un salario total entre Gabe Vincent y Max Strus de unos 28 millones de dólares. Y con esto la plantilla de los Miami Heat tendría 13 jugadores y estaría unos 28 millones de dólares por encima del segundo Tax Apron. Una cifra totalmente insostenible y van a tener que soltar salario, porque en este momento los Heat tendrían a Kyle Lowry, Tyler Herro, Jimmy Butler, Kevin Love, Bam Adebayo, Gabe Vincent, Max Strus, Duncan Robinson, Caleb Martin, Orlando Robinson, Victor Oladipo, Haywood Highsmith y Nikola Jovic. Y como veis, simplemente para intentar mantener el núcleo, ya no digamos mejorar, el equipo se está volviendo totalmente insostenible y por eso van a tener que soltar salarios. Hay 3 candidatos principales, que son Kyle Lowry, Duncan Robinson y Victor Oladipo. Lowry es un jugador que en los playoffs ha jugado mejor, pero no ha estado a la altura de su contrato en absoluto y cobra casi 30 millones de dólares. Duncan Robinson cobra 18 millones de dólares, que no se merece, aunque estos playoffs haya jugado un poquillo. El problema es que tiene 3 años de contrato, el que inicia esta temporada y 2 años más, y eso hace que sea muy difícil de mover a menos que paguen una fortuna para librarse de él o que lo integren en un intercambio más grande. Y por último, Victor Oladipo y sus 9,5 millones de dólares por solo un año deberían ser fáciles de mover si fuera necesario, pero al final, con tanto salario dedicado en total a la plantilla, tienen que hacer un movimiento grande, y ese movimiento es Kyle Lowry. Veo muy poco probable que los Heat vayan a mantener a Lowry. Estamos hablando de un jugador que tiene ya 35 años, que es un buen base, un buen playmaker, un grandísimo veterano, y que eso, hay momentos en los que realmente rinde, pero hay partidos en los que desaparece totalmente, no está en forma y está ya muy lejos de su mejor momento. Y creo que hay solo un destino que podría tener sentido para él, y ese destino son los San Antonio Spurs. Es verdad que mis planes para los San Antonio Spurs lo que buscaba al final era un fichaje grande, gastar dinero, ya que tiene margen salarial, en conseguir algún agente libre restringido complicado, pero generalmente la agencia libre restringida es algo muy difícil de jugar. Y si San Antonio lo que quiere es un base experimentado para ayudar a Victor Wembanyama en su transición a la NBA, podrían utilizar su margen salarial para resolver el contrato de Kyle Lowry sacando valor, obviamente. Y he de decir que si no mueve a Kyle Lowry a San Antonio ahorrando mucho dinero, lo van a tener muy difícil para mantener a Gabe Vincent y Max Strus, porque es que no hay muchas fórmulas más. Y he planteado 3 intercambios diferentes en los que Kyle Lowry se va a San Antonio. En todos los intercambios tiene que irse junto al pick 18 de Miami. Es imposible que se libren del contrato de Kyle Lowry sin mover un pick como mínimo. Y es verdad que comerse 30 millones de dólares por un pick 18 no es ninguna maravilla, pero es una buena fórmula para escalar en el draft. Podrían utilizar ese pick 18 con algún pick futuro que tengan, como el de Chicago, por ejemplo, y escalar todavía más. Y eso, Kyle Lowry les funciona, sería el mejor base del equipo, aportaría bastante en el primer año de Victor Wembanyama, y tras eso es un contrato que se libera y tendría flexibilidad un año más. Creo que para San Antonio hay bastantes incentivos para hacer esto, y voy a plantear 3 intercambios. El primero sería un intercambio en el que Miami lo que buscaría sería el ahorro máximo. Con este intercambio estarían ya muy cerca de bajar una vez al segundo tax apron. Tendrían que mover a Oladipo también básicamente, y sería un intercambio en el que Lowry llegaría a San Antonio junto con el pick 18 y los Heat absorberían solo el contrato de Ken Birch, que es de 6,9 millones de dólares, o sea que estarían ahorrando unos 22 millones de dólares. He sumado también el pick 44 de los Spurs porque sinceramente San Antonio tiene el pick 33, tendría el 18, tendría su propio pick número 1, no creo que les importe mucho el pick 44, podemos ponerlo, podemos no ponerlo, pero no me parece tan descabellado. Al final Lowry cobra demasiado, pero es un jugador útil, no es un lastre total, y por eso creo que San Antonio podría estar dispuesto a ofrecer algo así. Si queréis quitarlo, tampoco es que importe mucho. La segunda opción supone más ahorro para San Antonio, lo cual sería interesante para los Spurs, posiblemente todavía conservarían algo de margen salarial si quisieran hacer otro movimiento, y para Miami supondría un jugador que les aportaría más tiro y alguien más útil, porque Ken Birch no creo que vaya a ayudar mucho, pero la diferencia es que a nivel salarial esto supone mucho más carga y simplemente librándose de Victor Oladipo ya no les llegaría para bajarse el segundo tax apron. Y en este intercambio, Lowry y el pick 18 llegan a San Antonio y lo que consiguen los Heat es a Doug McDermott y una vez más el pick 44 que he puesto un poco de relleno. Pero el intercambio que a mí más me gusta es uno en el que ahorran un poquillo más que con el caso de Doug McDermott, porque es un jugador que cobra un poquillo menos, como 1,5 millones de dólares menos, y consiguen a alguien que les puede resultar útil como base suplente. Es un jugador que no me encanta, pero seguro que llega a Miami y promedia 18 puntos por partido y un 40% desde 3
porque es lo que pasa con los jugadores cuando llegan a Miami, y ese intercambio sería Kyle Lowry, el pick 18, por Devonte Graham, el pick 44 y una segunda ronda futura. ¿Y por qué he sumado una segunda ronda más? Porque Devonte Graham es un jugador que tiene 2 años de contrato por delante, cobrando unos 12 millones de dólares. Los Spurs no tienen ningún interés en mantenerlo probablemente, y al final son 2 años de contrato frente a uno de Kyle Lowry, por lo que sospecho que los Spurs tendrían más ganas de hacer esto que de mover a Doug McDermott, por ejemplo, y Devonte Graham en Miami como base suplente podría tener sentido. Es verdad que con esto sí tendrían a Gabe Vincent y a Devonte Graham, 2 bases muy pequeños, pero a nivel defensivo son capaces de hacer funcionar lo que sea, y en la segunda unidad podría tener sentido para ellos. Con este movimiento los Heat estarían ahorrando unos 21 millones de dólares, unos 17,5 por el intercambio y unos 3,5 por no pagarle a su pick de primera ronda, y aun con esto siguen bastante por encima de ese segundo tax apron, y básicamente tienen que decidir si tomar la ruta de mover a Víctor Oladipo y ya está, y de esa manera se quedarían muy justitos por debajo o más o menos rozándolo, o tomar la segunda ruta, que es la muy agresiva, la de hacer un último esfuerzo junto a Jimmy Butler y Bam Adebayo, y la del cambio, que es la de, en estos playoffs no hemos necesitado a Tyler Herro y hemos llegado muy lejos, vamos a utilizarlo junto con nuestros picks para intentar mejorar el equipo. Aquí es donde vamos a plantear 2 opciones, la conformista, la de mover a Víctor Oladipo, lo cual ya les va a costar bastante, y quedarse con un equipo un poco peor, básicamente, que el del año pasado, o la super agresiva de mover a Tyler Herro. El caso de Víctor Oladipo es muy sencillo. Tendrían que buscar un equipo dispuesto a comerse su salario limpiamente, y esos equipos solo lo van a hacer a cambio de una primera ronda. Su primera ronda de 2025, como decía antes, la tienen los Thunder, así que tienen la de 2027 y la de 2029, nada más. Teóricamente la de 2027 no pueden moverla porque el pick de 2025 está ligeramente protegido, pero siempre pueden hacer que los Thunder levanten la protección. A Oklahoma le encantaría que ese pick estuviera totalmente desprotegido en 2025, o sea que la realidad es que sí que pueden mover el pick de 2027. Y he estado pensando en qué pueden hacer los Heat para mover este contrato, porque al final pagar un pick de 2027 para ahorrar 9 millones de dólares es una barbaridad, no puedes hacer algo así sin más. Y por eso se me ha ocurrido algo que hicieron el año pasado los Denver Nuggets con los Thunder precisamente. Denver quería librarse de los 9,5 millones de dólares de JaMychal Green, y para hacerlo lo que hicieron fue intercambiar su pick de 2027 a Oklahoma a cambio del pick 30 del año pasado. Los Thunder tenían muchos picks en la primera ronda, no tenían necesidad de utilizarlos todos, y convertir un pick tardío de primera ronda y 10 millones de dólares de margen salarial en un pick futuro es algo muy interesante para cualquier equipo que tenga margen salarial y no vaya a poder utilizarlo. Y se me ocurrían 2 equipos en esa situación: Indiana, que tiene el pick 26 y el 29, y los Jazz, que tienen el pick 28 y tienen otras 2 selecciones mucho más altas. No creo que Indiana quiera hacerlo de Oladipo. Es verdad que podrían planteárselo simplemente para cortarlo y no tenerlo en plantilla, porque no creo que quieran recuperarlo, pero a Danny Ainge sospecho que le gustaría mucho esta idea, y por eso el intercambio que plantearía, en esta opción conformista digamos, sería Víctor Oladipo yéndose a los Jazz junto con el pick de 2027 de los Heat, protegido en el top 8, tal vez top 6, algo protegido tiene que estar como mínimo, y a cambio los Heat conseguirían el pick 28 de este año. Danny Ainge todavía tendría la elección número 9 y creo que la 16, si no recuerdo mal, y ese pick de Miami de 2027 es muchísimo más valioso que la edición 28 de este año, pero al mismo tiempo Miami genera flexibilidad y consigue un pick. Y esta opción se acaba aquí. En este momento los Heat tendrían una plantilla compuesta por Gabe Vincent, Tyler Herro, Jimmy Butler, Kevin Love, Bam Adebayo, Devonte Graham, Max Strus, Duncan Robinson, Caleb Martin, Orlando Robinson, Haywood Highsmith y Nikola Jovic. Tendrían el pick 28 del draft también, y tras seleccionar a un jugador y unirlo a la plantilla estarían $1 millón por encima del segundo tax apron. O sea que sospecho que se pasarían toda la temporada con 13 jugadores y jugando con sus jugadores en contrato dual. Tal vez harían algún fichaje a final de año y en algún momento probablemente tendrían que descargar salario moviendo a Nikola Jovic, tal vez a Devonte Graham si lo consiguen, pero si quieren salirse de ese segundo tax apron antes del final de temporada, van a tener que mover $2 millones, tal vez 3, depende de la situación. Y como veis, este es un equipo similar, tal vez un poco peor porque Lowry, hay momentos en los que ayuda, que tiene menos picks y ha mantenido el curso. Y esta es la situación de Miami si quiere mantener el curso y ya está. Por eso ni siquiera voy a plantear nombres para el pick 28, habría alguien interesante, Marcus Sasser seguro que les gustaría, por ejemplo, por decir a alguien, pero vamos a plantear la ruta de ser agresivos y mover a Tyler Herro porque no creo que Miami quiera sacrificar cosas para seguir igual, como mínimo querrá mejorar un poquillo. Y por eso creo que lo lógico sería que buscaran equipos interesados en Tyler Herro. Le he estado dando vueltas y no es tan fácil. Seguro que muchos equipos querrían a Herro, es un muy buen anotador en esa posición de escolta, es muy joven, va a seguir mejorando, cobra $27 millones, que no es poco tampoco, pero tiene muchos años de contrato, lo cual también es interesante al mismo tiempo. El problema es que equipos que quieran a Tyler Herro y que al mismo tiempo pueden ofrecer un retorno a Miami que les interese y que no suponga pagar todavía más dinero, no hay tantos. La primera opción que se me ha ocurrido es una que implica empeorar
ahorrar dinero, conseguir algo de futuro, pero empeorar. Y no creo que los Heat realmente quieran ir por aquí, pero por plantearla, sería un intercambio con los Orlando Magic. Creo que a Orlando le encantaría Tyler Herro para emparejarlo con Markelle Fultz en esa posición de escolta, les aporta tiro, les aporta creación, les vendría muy bien. Y la idea del intercambio sería Tyler Herro yéndose a Orlando a cambio de Jalen Suggs, Gary Harris y el pick número 11 del draft de este año. Con esto los Heat ahorran unos cuantos millones de dólares, tienen un pick 11 en este draft, tienen a Jalen Suggs que tiene mucha pinta de base de Miami, Gary Harris les aporta en la posición de escolta y bueno, es un equipo interesante y desde luego teniendo en cuenta que no tuvieron a Tyler Herro en estos playoffs, en teoría podrían ser mejores, pero no creo que sea un intercambio súper interesante para los Heat. Se podría cambiar a Jalen Suggs por Cole Anthony si quiere más tiro, pero puestos a escoger prefiero a Jalen Suggs. Y por eso voy a buscar la otra ruta en la que no gastan picks, intentan simplemente ahorrar algo de dinero y mejorar un poco o cambiar la situación del equipo un poco más bien. Y tras eso voy a plantear dos nombres más que son intercambios por estrellas. La siguiente opción es un intercambio con los Toronto Raptors. Toronto está en una situación rara. Está claro que quieren ser competitivos, acaban de sacrificar su pick de 2024 por Jakob Poeltl, pero al mismo tiempo la situación OG Anunoby y Pascal Siakam no creo que vaya a ser muy sostenible y creo que es muy posible que Anunoby acabe siendo intercambiado. Y por eso el intercambio que he planteado es Tyler Herro yéndose a los Raptors a cambio de OG Anunoby, Malachi Flynn y un par de segundas rondas. Se habla de que Anunoby podría llegar a costar 2 o 3 primeras rondas, pero tampoco creo que vayan a ser rondas muy buenas. Estamos hablando de un jugador que va a ser agente libre en 2024 y es uno de los mejores defensores de ala de la NBA y un jugador capaz de meter sus triples, un jugador realmente interesante, pero Tyler Herro es capaz de anotar 20 puntos por partido, de tirar de 3, de crear sus propios tiros, es un mal defensor, pero en Toronto creo que podrían hacerlo funcionar y realmente a los Raptors les vendría muy bien, por lo que creo que Toronto tal vez pagaría un par de segundas rondas, pero ni de broma moverían un pick de primera ronda por Tyler Herro, no creo que hiciera falta, y al mismo tiempo no creo que los Raptors sean capaces de conseguir a Tyler Herro y aún por encima conseguir que Miami les pague algún pick. Este intercambio haría a los Heat un equipo potentísimo en defensa, estarían creando un trío de OG Anunoby, Jimmy Butler y Bam Adebayo espectacular en defensa, pero creo que la ausencia de Tyler Herro aquí sería dramática a nivel de creación ofensiva. Sin Kyle Lowry, que, insisto, ya no es tan bueno, pero aporta algo, y sin Tyler Herro, Gabe Vincent y Jimmy Butler tendrían una responsabilidad enorme porque OG Anunoby ya ha demostrado a lo largo de los años que no es capaz de hacerlo y Bam Adebayo es un buen playmaker, pero no puede hacerlo todo el tiempo. Y por eso yo tampoco buscaría esta ruta. Así que voy a plantear las dos opciones agresivas. La siguiente es precisamente con los Toronto Raptors. Y esta no creo que vaya a ocurrir porque creo que Toronto está tan desesperado por seguir compitiendo que no van a plantearse mover a Pascal Siakam. Pero Siakam es agente libre dentro de un año, va a cobrar muchísimo dinero, como mínimo va a pedir muchísimo dinero y a los Heat le encanta conseguir estrellas. Y la idea del intercambio sería Tyler Herro junto con Victor Oladipo yéndose a Toronto. De esta manera se libran del contrato de Oladipo, más o menos los salarios cuadran, y Pascal Siakam llegando a Miami. Teniendo en cuenta que Siakam es un múltiples veces All-Star y un múltiples veces All-NBA, creo que Toronto podría conseguir el pick de 2027 y 2029 de Miami. Tal vez los Heat puedan proteger alguno de esos picks en el top 4 así, pero sospecho que podrían presionar por algo así. Y tras esto, obviamente, los Heat tendrían que pagarle un máximo a Pascal Siakam en verano de 2024, con lo que estarían dedicando 130 millones de dólares al trío de Jimmy Butler, Bam Adebayo y Pascal Siakam. Y una vez más, a nivel defensivo es espectacular. Siakam es mucho mejor creador que OG Anunoby, pero ese trío a nivel de tiro de 3 sería un desastre a nivel ofensivo. Y creo que lo que ganas en nivel de talento de estrellas y a nivel de defensa no compensa lo que estás perdiendo a nivel de tiro y de espaciado en un equipo que ya tiene problemas con eso. Y por eso, para empezar, creo que los Raptors no lo harían. Yo, personalmente, si fuera Toronto, creo que lo haría, pero sospecho que no lo harán. Y adicionalmente, creo que Miami se lo plantearía seriamente, pero no les vale la pena. Y por eso vamos a finalizar con la última idea de intercambio que se me ha ocurrido, y creo que esto tiene mucho sentido. Y es un intercambio con los Washington Wizards. Recordemos que Tommy Shepard, el general manager o presidente de operaciones baloncestísticas, o como queráis llamarlo, de los Washington Wizards, ha sido despedido. Acaba de llegar una nueva persona, que es el general manager de los Clippers precisamente, y en teoría tiene vía libre para hacer cambios radicales en la plantilla. Y para mí, eso indica hablar con Bradley Beal. Bradley Beal puede cancelar cualquier intercambio, forma parte de una cláusula que le concedieron cuando firmaron esa auténtica locura de contrato con él hace un año. Pero también es un jugador que seguramente tenga interés en cambiar de aires a un equipo más competitivo y que jugó en la Universidad de Florida, lo cual es un incentivo posiblemente o un vínculo con Miami. Y creo que a Beal le gustaría irse a los Heat. A los Heat les encantaría Bradley Beal, insisto, les gustan las estrellas y Bradley Beal sí que encaja por tiro y por creación, es un jugador que juega el mismo rol que Tyler Herro, pero es mejor que él, también es mayor, cobra más y tiene problemas de lesiones. Yo, si soy los Wizards, le pongo un lacito en la cabeza y te lo cambio por lo que sea, pero sospecho que este intercambio es bastante viable, más de lo que algunos estamos pensando, y mi idea sería Bradley Beal yéndose a Miami, a cambio de Tyler Herro, Duncan Robinson, para hacerlo cuadrar a nivel salarial. Aún de esta manera los Heat están pagando como $1,5 millones más en salario. Los Washington Wizards se comen el contrato de Duncan Robinson, pero pueden tolerarlo. Tyler Herro les encaja, es joven,
es un jugador bueno, aunque no tan bueno como Brazzaville, consiguen picks, empiezan un nuevo proyecto y los Miami Heat consiguen a la estrella que quieren junto a Jimmy Butler y Bam Adebayo. Aquí habría que sumar picks, como decía yo, si soy los Wizards, si me das a Tyler Hero, Duncan Robinson y el pick de 2027 me llega. Pero creo que siendo realistas, aún si el contrato de Brazzaville es absurdo y en los últimos años ha estado bastante lesionado, sigue siendo un jugador que está muy bien considerado en la NBA y Washington seguramente podría conseguir algo así. 2 picks, un pick swap, Tyler Hero y un contrato de relleno que puede ser un problema pero que pueden tolerar. Esto me parece tremendo para los Wizards y creo que con esto Miami es mejor de cara a la próxima temporada. No han ahorrado a nivel salarial, están todavía unos 10-11 millones de dólares por encima del segundo tax apron, pero creo que en esta situación en la que ya han descargado algo de salario, están pagando mucho a nivel de impuesto de lujo, pero no tantísimo, y todavía tienen la posibilidad de intentar mover a Victor Oladipo en medio de la temporada con algo extra, aunque apenas le queden picks. Estamos hablando de una plantilla mucho más interesante, más potente y Brazzaville es mejor que Tyler Hero. Es mejor defensor cuando se enfrenta y es un jugador más maduro que creo que les ayudaría mucho. En este momento la plantilla de los Miami Heat sería Gabe Vincent, Brazzaville, Jimmy Butler, Kevin Love, Bam Adebayo, Devonte Graham, Max Strus, Caleb Martin, Haywood Highsmith, Orlando Robinson, Victor Oladipo y Nikola Jovic, y con esto tienen a Victor Oladipo lesionado y 3 plazas libres, lo cual es un problema y tendrían que solucionarlo al menos con un jugador cobrando la mínima para tener solo 2 plazas libres. Y he pensado en 3 veteranos que podrían estar interesados en mudarse a Miami, 3 jugadores que podrían ocupar esa posición de ala pivot por la mínima del veterano. El primero es JaMychal Green, que podría ser de los Warriors a Miami, no me sorprendería, me encaja mucho en este equipo, aporta algo de versatilidad, puede jugar de 4 o de 5, a veces mete sus triples, otras no, trabaja duro, defiende en la medida de lo posible y eso. Por la mínima del veterano no puedes pedir mucho más. Otro jugador sería Jay Crowder. Si no llega a un acuerdo con los Bucks, teniendo en cuenta lo mal que acabó la temporada pasada, tal vez quiera volver a Miami donde jugó a un nivel altísimo en la última ocasión que estuvo allí, con la intención de tal vez jugar un año y luego ver si consigue más dinero en otro lado. Y si no, otra opción sería Blake Griffin. No creo que los Celtics lo vayan a renovar, al final están también limitados a nivel salarial, tienen otras prioridades y Griffin es un buen jugador a nivel de vestuario, encaja en esa posición de la pivot, es un buen pasador también y eso, por la mínima del veterano no es que puedas pedir mucho más. Vamos aquí a considerar que consiga JaMychal Green y con eso hemos acabado con el vídeo. La plantilla final sería Gabe Vincent, Brazzaville, Jimmy Butler, Kevin Love, Bam Adebayo, Devonte Graham, Max Strus, Caleb Martin, Haywood Highsmith, Orlando Robinson, Victor Oladipo, JaMychal Green y Nikola Jovic. Y el equipo no es que sea más profundo que el año anterior, es un equipo también más caro, pero han sumado una tercera estrella muy potente, han conservado 2 de sus jugadores importantes, tienen la posibilidad de intentar aliviar un poco su situación salarial con Victor Oladipo en medio de la temporada y confiemos en que los jugadores jóvenes de este equipo como Orlando Robinson, Highsmith o Nikola Jovic puedan contribuir un poquillo más la próxima temporada porque nos van a necesitar. Y nada, con esto hemos finalizado con el vídeo de hoy, espero que os haya gustado y que tengáis un buen día. Adiós.